Buenas tardes, ¿cómo están? Tarde de domingo, Mar del Plata, un día lluvioso. Esta vez vamos a hacer un vivo con una colega uruguaya, con la cual además de compartir el mar, compartimos la pasión de este rubro, compartimos la búsqueda de nuestros orígenes, nuestros ancestros. Estoy viendo que tengo todo el pelo, pero bueno, es mi estilo. Eh, yo ya estoy acostumbrado, así que vayan acostumbrándose ustedes. Jimena, del otro lado de la cordillera, de un lado, eh, de este lado nosotros, de aquel lado vos, del otro lado del Río de la Plata la tenemos a Adriana. No le había dado el ok ya para que entre, así que bueno, como estaba diciendo, ahora vamos a ir contando. Hola Alfredo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Vos? Excelente, excelente, excelente. Por ahí estás un poquito oscuro la cara para que te digo, como A ver. para ponerte un poquito más nerviosa, nada más. Tengo, Dani, ¿cómo estás? Ahí se van sumando. Moni, bueno, Dani es infaltable, porque Dani tiene que estar. Si no está Dani, esto no puede arrancar. sí, tal cual. Mónica está siempre, Inti, mi hermano querido, mi amigo del alma. Bien, bien, acá estamos, Dani. Bueno, se van sumando Leo, vamos a darle un poquito de tiempo. Anda acomodándote como para que se te vea bien. A ver si ahí se ve mejor. ¿Mejor? Perfecto, perfecto. Sí, 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 siempre que se te vea, porque si no es como Sí. eh, perdés referencia. Hola Adri, te saluda Dani. ¿Cómo estás, Dani? Leo, Dani es mi compañero no solamente de los viernes, sino de viernes es lo más visible porque es lo que se ve y empieza a desplegar eh, los planos, las fotos, todo ese trabajo, pero hace todo un trabajo también que no se ve, como siempre. Gachi, ¿cómo está mi maestra de planos? ¿Cómo estás? Ella es mi maestra de paisajismo. Eh, bien, Ahí perfecto. están entrando amigos míos. Bueno, ¿cómo está el tiempo ahí en... Vos ahora Pues, estabas en Montevideo recién, tuviste que trasladarte. estaba en Punta No, estabas en del Punta. Este Sí. y llegué hace un ratito a Montevideo. Es- ¿Cómo? Estaba en Punta del Este y llegué hace un ratito a Montevideo. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo está el tiempo ahí? Acá está muy lluvioso. No, no, acá salió el sol, se arregló bastante, estaba bastante ventoso, pero está lindo. Está un poco fresco, ahora ya está refrescando. Bien, bien, perfecto. Bueno, este encuentro, como ya le dio en llamar y ya adoptamos ese término, Patiño fue el gran bautista, se dio también un poco el paisajismo que nos une, pero el disparador fue una emoción que tuve yo en un momento, tuvimos acá en Mar del Plata, para los que no saben, aparte va a quedar grabado, tuvimos un periodo de prueba de 2 días, sábado y domingo, y nos dejaron salir y evidentemente para ver cómo seguía esto de la cuarentena, ¿no? A casi 2 meses. Y entonces cuando salí fui al vivero más grande de acá de Mar del Plata y ahí, ante la emoción, prendí el celular, lo puse en el vivo como para compartir, como para aquellos que no podían o no estaban en Mar del Plata y no tuvieron ese periodo de prueba, pudieran disfrutarlo, ¿no? Y ahí en ese momento yo estaba mostrando las plantas, mostrando todo y me detuve en unas piedras, en unas plantitas que salían entre las piedras y en ese caso era Soleirola. Automáticamente a vos te llevó a un lugar eso, a un lugar parecido al que me llevó a mí. Sí, me llevó a la niñez, mis abuelos tenían vivero, después, bueno, fue una tradición familiar, y justamente me acordé de un cuento de justamente de esa plantita, que mi abuelo en una de sus vueltas a Europa, parece que en Mónaco, la encontró y acá no había,
y decidió ponerla en servilletas mojadas y ponerla en su valija y traerla a Uruguay y la empezó a reproducir en el vivero y se vendía, era impresionante lo que vendían. Y bueno, me transportó como a ese lugar tan rico, tan lindo de la infancia. Claro. Y vos, hablando de ese lugar tan rico de la infancia, tenés una trayectoria porque, bueno, tenés a tu abuelo. Por eso yo los flyers tenían que ver con el origen. Quiero agradecer especialmente a Cristina Lemiuté, a la cual le pedí, porque también hubo otro disparador que se dio, para después cerrar en una frase, que tuvo que ver con las imágenes. Vos me contaste un poquito eso de tu abuelo y recordé una obra de hace 20 años de Cristina Lemiuté que se llamó Bienvenida. ¿Sí? Increíblemente era bienvenida, no bienvenidos ni bienvenidas ni bienvenido, era bienvenida. Eh, y cuando te mostré la foto, te la envié, después esa como que te sirvió para devolverme en una frase lo que sentiste con lo que te había pasado con tu abuela, porque vos la describiste a tu abuela como que había venido de una manera. Lo describiste, creo que te Sí, ayudó mucho esa imagen. sí, sí, cuando vi la escultura con la valija, me acordé, yo a mi abuela no la conocí porque ella falleció muy joven, mi papá tenía 16 años, y todos son cuentos, fotos, historias, y ellos dos eran austríacos, y ella cuando llegó después que mi abuelo, y llegó al puerto con un baúl y una guitarra. Ese era todo su equipaje. Y lo que cuenta todo el mundo que la conoció es que justamente parece que era muy alegre, que se pasaba, era como el lugar donde vivían, que también era el vivero al lado, era como el centro de reunión, parece que cocinaba bárbaro. Bueno, los austríacos tienen una pastelería especial y aparentemente todo el mundo, como que la gente del barrio caía en la casa a comer y ella cantaba y parece que era todo muy alegre. Entonces es como, justamente cuando vi la escultura esa, automáticamente me acordé de ese cuento es como que decís, qué coraje, ¿no? Porque hay que venirse con prácticamente lo opuesto y o sea, y una guitarra, o sea, es como Claro. fuerte. Sí, por eso nuevamente, por eso este encuentro, por eso tomé esa obra de Chris, por eso como para mostrar una imagen, porque aparte, además fue eh, una canalizadora de esa movilización y a su vez hacerme movilizar a mí, porque evidentemente, o sea, una movilización, a lo que voy es a eso, una movilización mía te movilizó a vos de algo que ya había movilizado a Chris, de algo que seguramente había movilizado a alguien más, es decir, estamos como parte, no de un engranaje porque es fea la palabra, pero como partes de una misma historia repartidas, ¿sí? En distintas latitudes de un continente que recibió ese origen, que puede ser austríaco, español, italiano, búlgaro. Tal cual. Y todo, bueno, y cuando estabas en el vivero también, cuando empezaste a describir el tema de los olores, el riego, el agüita, cosas que no, si no las viviste de repente no te transportan a ningún lado. Entonces fue nada, fue como, te juro, me transportaste a ese momento, fue rarísimo. Sí, cuando yo apelo mucho a eso cuando es una casa de familia, ¿no? Pregunto, me voy mucho a la niñez de los integrantes, sobre todo generalmente son un matrimonio, eh, pero apelo mucho, en ese juego también hasta el hombre incluso, porque a veces sin darse cuenta, por ahí hay una madre selva y que no supieron nunca, pero donde vos se la traes, se pueden llegar a sorprender, esto te digo porque ha pasado sin saber qué le pasaba, pero les traía, como también te puede traer un mal recuerdo, ¿no? Por eso en ese momento, cuando estaba ahí en el vivero mostrando, dije, por ahí a algunos le puede pasar con el olor del gasoil, que les recuerde algún rastrojero del abuelo, ¿no? Como algún paseo que tenía que ver, ¿no? Como que para más o menos como para que se entendiera mejor, aquellos que no tuvieron una relación con la planta o con el vivero.
Y ahí fue cuando yo te comenté lo de Jazmín, que justamente en la entrada del vivero había un jazmín del cabo enorme, lleno siempre de flores, y era mi escondite, o sea, el vivero era un lugar que iba muchísima gente, porque fue, te diría que el primer vivero de Punta del Este, entonces muchísima gente, o sea, todos los argentinos pasaban por ahí, eh, Claro, gente conocida, no conocida, para mí era un entretenimiento porque veía gente de repente en la tele y llegaban al vivero y entonces yo me escondía abajo de Jazmín a mirar todo ese espectáculo. claro, era un lugar, era un refugio desde el cual poder mirar ese mundo que era muy televisivo, porque tenías, justo es un punto de Uruguay muy invadido por argentinos de la farándula. Claro. Y además mi abuelo y mi papá hacían jardines, entonces se vinculaban con toda esa gente. Por ejemplo, uno de los clientes más grandes de ambos era Fortabat. Entonces tenían como un convenio anual que ellos tenían que mantener el jardín todo el año. Y me acuerdo que ellos llegaban en avioneta y me acuerdo de la sensación de que, uy, está llegando la avioneta y salían todos desesperados a ver si estaba todo bien, cosa de que cuando llegaran estuviera todo impecable. Pero eran Claro, sí, así esos recuerdos nada, que te marcan. claro. Sobre todo porque son lugares a los que uno vuelve, ¿no? Borges decía, la patria es la infancia. Cuando yo lo leí por primera vez, mucho no entendía, pero en la medida en que uno va pasando, va tragando más kilómetros, va entendiendo ciertas frases con más fuerza, ¿no? Frases, imágenes. Y me parece que es un lugar al que volvemos recurrentemente, sin darnos cuenta. Sí, sí, totalmente. Este, y bueno, y en base a eso fui como, yo me alejé un montón del tema, Te iba a decir eso, porque vos me nombraste que esta cuarentena, yo no sé si todos nos va a pasar, realmente no sé si quién está esperando que se termine la cuarentena una vez para volver a una vida como fue, después verá qué se encuentra, y otros hemos hecho toda una travesía, ¿sí? Una travesía en la que nos encerraron, y bueno, el viaje, como dijo Loli, el viaje, no podemos viajar, así que el viaje inevitablemente es hacia adentro. Así, me encantó esa frase, y no sé cuánto nos animamos a viajar realmente hacia adentro y no enchufarnos a Netflix, sino realmente hacer esa introspección y descubrir, eh, como nos ha pasado entre nosotros, bueno, descubrir otras gentes, otras energías, con también, o la misma gente con otra energía, hasta dónde nos movilizó o no nos movilizó. Me parece que, por lo que vinimos hablando hasta ahora, pasaste por esa misma travesía en la que venimos algunos y no sabemos a dónde desemboca, realmente no sabemos, pero empezamos a hacer una ¿cómo es? Una retrospección, un ir a buscar hacia los orígenes, porque vos te habías ido de Uruguay. yo me fui, viví muchos años en Canadá y después viví también en Los Ángeles, en Estados Unidos. Mis hijos nacieron en Canadá. Después volví a Uruguay y ahí empezó como otra etapa totalmente distinta. Y ahí fue cuando me fui como reencontrando con esto del jardín y empecé como a investigar, porque tuve como una etapa yo te comentaba la otra vez que mi papá como que trató siempre de evadir el tema de que yo no me involucrara en el tema vivero y todo eso, porque le parecía que era algo muy pesado para una mujer. Entonces, Ah, como bien mandada, acepté la consigna y me dediqué a otra cosa, estudié escribanía, cosa que obviamente nada que ver. Y después bueno, me fui a vivir a Canadá, trabajé en la Embajada de Uruguay allá, y bueno, estar metida en oficina obviamente no era lo mío. Entonces yo era la que desesperada a ver si alguien necesitaba que le fuera a hacer una vuelta al banco, pero
bueno, nada, fue una etapa re linda, la verdad que agradezco todo lo que me ha pasado porque cada etapa tuvo sus cosas buenísimas. Y cuando llegué a Uruguay me reencontré con todo esto y fue cuando empecé como a investigar, empecé a tomar cursos. Había cosas que yo sentía como que ya las sabía, porque obviamente, a ver, mi padre cuando sembraba, porque ellos importaban las semillas de Alemania, entonces todos los años les daban los catálogos y elegían las anuales, digamos, las que se usaban en los jardines, y las plantaban mi abuelo y mi papá, y yo estaba ahí. Entonces eso era como algo natural para mí. Los nombres de las plantas, por ejemplo. Yo veía una planta y sabía cómo se llamaba, y de repente, o sea, no era que me daba cuenta que alguien no lo sabía, era como que, qué raro, qué increíble cómo me acuerdo del nombre de esta planta. Entonces no me fue tan difícil de repente cuando empecé los cursos como empezar como a recordar un montón de cosas, a aprender un montón de cosas nuevas, obviamente, porque al no querer involucrarme tampoco me enseñaba mucho. Entonces todo lo que aprendí lo aprendí viéndolo. Entonces Sí, una nueva experiencia. sí, siempre estamos aprendiendo, pero es cierto lo que expresás respecto a que uno a veces cree que hay cosas que las aprendió sola, ¿no? Las aprendió solo. Y esas cosas que uno cree que aprendió solo las aprendió con ejemplos. Son los ejemplos de los que están alrededor, en este caso tu abuelo, tu papá, ese padre que te quiso proteger porque dijo, esto es mucho trabajo, porque si bien hay una cosa folclórica, esa mística del vivero, la florcita, ay, qué lindo la naturaleza, tiene, por otro lado, las inclemencias del tiempo, el barro, el trabajo que es más parecido al campo. Yo recuerdo amigos que trabajaban en la oficina y me decían, ay, qué lindo lo tuyo. Y yo a veces cuando veníamos muy mojados decía, estás calentito. Siempre el césped está más verde, ¿no? En el parque del vecino. Pero es cierto que tenés todas esas ventajas, todas esas virtudes que los otros no tienen, que es el contacto con la naturaleza. Claro, Eh, otro día, perdóname que te interrumpí, sí, sí, justamente el tema de las inclemencias del tiempo, que me acordaba, que claro, me acuerdo de momentos que eran súper estresantes, por ejemplo, cuando venía granizo o lo que fuera, que salía, mi padre se levantaba a cualquier hora a tapar todos los plantines, a cubrir, a salvar lo que pudieras, y claro, obviamente esas cosas no te olvidas más, porque es la desesperación y te das cuenta de lo importante que es para la otra persona ese tema. Y yo no tendría vivero, por ejemplo. Lo tengo clarísimo. Me encanta hacer jardines, me encanta todo el tema que rodea, pero me encanta ir a los viveros, pero no tendría vivero. Es algo que no, me parece que es demasiada responsabilidad. Es como tener hijos. Este, son hijos. por, claro. Por eso lo entendí mucho a tu papá cuando me dijiste que bueno, que él eh, quería otra vida para vos, ¿no? Entonces está más que entendido, porque no es solamente el barro, no son solamente las inclemencias del tiempo, no es solamente las heladas, los granizos. Yo recuerdo allá creo que fue por el 91, una nevada que hubo acá, eh, Las heladas acá son tremendas. eh, además, tenés por ahí las vacaciones, nos vamos 3, 4 días, tenés una estructura que dejar que no podés abandonar. Son más que hijos, ¿no? Sí, sí. Aparte, por ejemplo, cuando plantaban, que tenían, bueno, se plantaban semillas en un invernadero, me acuerdo hasta el olor de la tierra, cocinaban la tierra para esterilizarla, y viste que larga como ese aroma especial la tierra calentada, digamos. Eh, Eh, Magdalena Moldes, dice una genia haciendo jardines. Ya el segundo mensaje no se lo voy a dejar pasar. es una... Además, buena persona, dijo ahí, bueno, pero eso está descartado, está descartadísimo.
sí, ellas medio que conocen la historia. Este, y bueno, me acuerdo de eso, del tema plantines, de que no nos podíamos ir mucho si no quedaban todas las reglas de la gente que estaba cuidando, de cuánto, de cómo regar, porque claro, a ver, de semilla, viste lo que es, que te descuidas un día y se te murió todo, o sea, Claro. entonces, Sí, los almácigos porque son los almácigos, los gajitos porque son los gajitos, los plantines porque son los plantines. Eh, si te falta el proveedor no te trajo para combatir los caracoles, tenés que salir con la linterna de la noche. O sea, un montón de detalles que... y el tema es que al no haber tantos viveros tampoco, es como que dependías mucho de tu producción. Entonces, o sea, se venía la temporada y vos tenías que tener tu producción, porque si no había que venir a Montevideo, a los viveros grandes productores, pero ahí ya era todo un viaje, ¿no? De eh, transporte. por otro, por otro lado, estoy pensando en tu padre y pensando en algunos viveristas que conozco, eh, que un adelantado, porque en los que yo conozco querían que el hijo o los hijos siguieran con la tradición. ¿Sí? Entonces, por ahí es algo que los chicos hoy hacen. Los que tienen 20 que por ahí el padre quiere que se queden en el negocio y dice, quiero hacer mi vida. Sí, Pero antes era como un mandato. Entonces, por el otro lado, hay que salvarle esa visión de decir, no la voy a atar, claro. que huele. Que yo te juro que en realidad lo recontravaloro y capaz que no era el momento tampoco, porque yo no sé si estaba preparada para hacer eso en ese momento. Yo me vine a estudiar a Montevideo con 17 años, o sea que imagínate, era una adolescente. Y yo trabajaba en verano, los veranos sí trabajaba en el vivero, pero para tener plata para mí, y en realidad era como algo divertido, pero creo que en ese momento nunca lo pensé como una posibilidad. Te digo que en realidad fue ahora de grande que siempre me gustaron obviamente las plantas, pero nunca lo miré como un medio de vida. Por eso es todo Ah, sorprendente. Por eso lo que hablábamos de esta comunidad que se está armando, de gente que piensa, que siente lo mismo, que tenés acceso a un montón de cosas, que hay que aprovecharlas porque no sabemos cuánto va a durar. Yo aprovecho cada vivo, cada sí, consejo, o sea, es tan rico todo esto y hay tanta la generosidad de la gente como vos, que estás acá en este momento dando tu tiempo, que entrevistás gente re interesante, es re importante. Más la gente que está lejos de repente, que no tiene acceso. Nosotros, por ejemplo, acá hay sí, un montón de, obviamente, de escuelas y de todo, pero como que Argentina también tiene muchísimo, obviamente por la cantidad de gente, muchísimo más paisajistas, gente especializada que había sí. también, como que te aportan un montón de cosas nuevas y está buenísimo. Puede ser, puede ser. Estaba pensando, no sé por qué me fui para, a veces cantidad no es calidad, pero y Argentina es un país grande, pero también muy concentrado. Y esto mismo que, por eso me encanta esto, así como hablo ahora con vos, el mes pasado me tocó hablar con Jimena Nazar, que Cordillera Mediante, ahora la semana que viene vamos a hablar con unos chicos de Colombia. Entonces, estos encuentros son más que viajes, son entendimientos de qué pueden aportar. Incluso la otra semana estuve con Emilia, que es de Neuquén, que si no se hubieran dado estos encuentros, nos hubiéramos perdido, creo, un montón de contactos. Hay unos chicos de Mendoza que también están haciendo unos trabajos maravillosos. Y son cosas que no salen en las revistas. Entonces, te perdés por esa desconcentración o por esa concentración, digamos, de información, te perdés un montón de gente muy valiosa. Qué propaganda, dice Jimena. Eh, ni hablar porque yo lo doy por descontado. Cuando vos dijiste un montón de buena gente que nos juntamos, está descontado. Porque así como hablé con Jimena la primera vez y le dije,
¿te animás a un vivo? ¿Y cómo lo haríamos? Así, 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 bueno, ahí fuimos hablando y dale, bueno, ¿y cuándo querés hacerlo? También tuve gente que me dijo, uno me llegó a decir que gano. Dije, bueno, eso es algo que lo tenés que responder vos, que tenés que averiguarlo vos. Pero bueno, más allá no me quiero centrar en eso, quiero decir que todo el que pasó por acá fue totalmente por motus propio, por ganas de compartir, pero además de ganar algo, porque en esa exposición, en esas ganas de, Jimena nos mostró su jardín, su casa, su pasión, y se fue agradecida Mm. de que le viéramos eso, ¿entendés? Entonces es un intercambio muy valioso porque te sentís también útil. Y yo en estos encuentros, el otro día hablando con Caro Paveto, que hace diseño eh, de telas, yo no sé nada de eso, pero hace un diseño de tela y trabaja con unas teleras que La de las están plantas. en Santiago. Sí, exactamente. Eh, y aprendí un montón de cosas. Y lo que aprendí, por ejemplo, ella me habló del triple impacto y cuádruple impacto. Me invitó después a una charla en Zoom y me enteré de cosas que yo sentía y pensaba, pero tienen nombre. Que cuando yo se las comentaba a algún amigo me decía, bueno, no, eso, como es que es utopía, no existe, ¿cómo haces? Y entonces de pronto, entre esas cosas de triple y cuádruple impacto, por ejemplo, está ella, hay otra gente que hace zapatillas con lo que se recuperan de neumáticos, y ese trabajo lo hacen obreros que están en las cárceles, No, y dice, y encima es un negocio, sí, sí, porque el tipo ya lo hacía en otro lugar, o sea, lo hacía, dejaba su trabajo e iba a ver cómo ayudaba a los presos. claro. Sí, sí. Y hermanó todo. Y no te enterás si no es de esta forma. Viste que de repente lo escuchás en algún lado, pero fue como tan vivencial todo lo que dijo, y cómo lo explicó, por ejemplo, la chica de las mantas, que está buenísimo que todo el mundo se entere de lo que está pasando, de lo que está haciendo, porque está ayudando a un montón de gente también. Y aparte de esa manera, yo creo que, aunque deje más dudas que certezas, que esa es la buena, deja un montón de dudas y deja, así como Patiño cuando estuvo y dejó más dudas que certezas, pero dejó películas por ver, obras por visitar, y hoy tenemos la ventaja de poder buscarlas en Google, en YouTube, y entonces visitar, y se enriquece uno de una manera que dice lo que me estaba perdiendo. Sí, tal cual. Nos dejó como un signo de interrogación, Patiño, cuando le digo. Enorme así, enorme así. Así que sí, yo tengo que preguntar a ver quién es el que quiere que vuelva, se lo vamos a convencer de vuelta para que esté. Sí, por favor, está buenísimo, buenísimo. Sí. Este, pero no, no, todo esto es muy loco, además. Eh, ¿Cómo te une? Porque viste que generás como una confianza con el otro, porque yo a veces en los vivos hasta preguntan, respondés, te responden, hay como una interacción además. Sí, es increíble que una red social que haya nacido con filtros para buscar el jardín perfecto, la cara retocada, una fachada con un montón de filtros, porque viste, cuando sacas la foto empezás a poder buscar. Recuerdo las dos primeras fotos las subí con filtro y la tercera me dice mi hijo, ¿por qué le pones tanto filtro? Porque parece, tenés razón. Y entonces no le puse más filtro. Increíblemente, pero tiene todas esas herramientas y en los vivos eh, las personas se notan sin filtro. Sí, totalmente. Ahí mandó María Luján, si quiero, creo que se debe referir a Patiño. Ah, perdón, porque esto de leer los mensajes lo hace mucho Dani. Entonces, Ah, como Dani está tan contento, me acostumbró a no leerlos, y bueno, ahí estaba. Eh, bueno, sí, mañana voy a sacar un cartelito de quién quiere gol a Patiño, entonces yo después agarro y le mando. votación. Así.
¿Eh? Una votación. Sí, sí, le metemos presión a mí no me filtres, dice. Este, cuando vos hablabas de ese jazmín, yo recordaba un ceibo que había en la casa de mi abuela, en realidad en la casa, en la vereda del vecino de mi abuela. Y en los días lluviosos, mi abuela me daba una bolsita con vainilla y yo me iba, en realidad no eran los días lluviosos, yo me agarraba la bolsa de vainilla, porque ella me daba la vainilla, y me iba a la vereda a ver los autos pasar al sonido de la lluvia. Y evidentemente, por esas costumbres, me pegué a los sonidos, a los ruidos, y el ceibo tenía, por eso cuando vos me contaste lo del Jazmín del Cabo en esa protección, el ceibo tenía una curvatura que generaba una protección de una pequeña lluvia, ¿no? O sea, cuando llovía mucho Vos te ya escondiste. se acababa la protección, claro. Pero uno logra esa conexión muchas veces con uno mismo y la nombré a mi abuela. Sí. Vos nombraste a... Claro, Claro, yo te pregunté si tus abuelos tenían vivero también, porque había un montón de comentarios que yo asocié que vos también habías nacido con claro. vivero. Este, Eso también, porque podemos llegar a tener una misma conexión a pesar de tener historias que no sean exactas, porque uno tiende también a pensar que, bueno, no, claro, me entiende porque vivía. A veces no es necesario. Yo, por ejemplo, no sabía que tenía esa relación con las plantas, no tenía más relación que haber ido con mis abuelas a algún vivero a comprar alguna planta. Quiero más patiño, dice Gachi Padín. Bueno, ya tenemos, vayamos sumando patiño, patiño, la patiño votación. Preparando. Sí. Y sin embargo, mis primeros pasos en un vivero fueron a los 17 años. Pero vos fijate que cuando yo recordé, yo estaba recordando mis 17, mis 18, mis 20, y vos te fuiste mucho, mucho más atrás. Yo tenía, y bueno, yo prácticamente nací ahí, Ah, porque mis padres en verano se alquilaba nuestra casa y nos íbamos a vivir a la casa de mi abuelo, que era donde estaba el vivero, o sea que yo todo el verano lo pasaba ahí. Era ah. casa, era todo. Entonces era familia. Mis primos también vivían al lado, entonces era una comunidad. Incluso, ¿Qué pasó después con el vivero? Pregunta Dani. bueno, mi papá después se cansó, tanto trabajó un montón y se lo dejó a mi tía, que mi tía después siguió haciendo los jardines, siguió manteniendo el vivero, y después fallecieron todos y se cerró. Lamentablemente yo no me di cuenta a tiempo y bueno, ahora mi hermano vivió ahí hasta el año pasado, sigue siendo, o sea, ahora es de él, pero no lo usa como vivero, lo usa como vivienda, ahora se fue a vivir a España, así que quedó medio todo ahí. En su búsqueda un poquito más tardía. Sí, no, él la tiene clarísima. Él estudió ingeniería electrónica y no, siempre supo. Desde chiquitito desarmaba los juguetes y lo volvía a armar. Y sí la tenía clara de chiquito. La que estaba confusa era yo. Eh, Está bien, está bien. Sí, bueno, hay que ver, porque hay gente, mucha gente que está muy seguro con una situación y después explota todo por el aire, ¿no? Sí, Eh, Sin embargo, vos en la cuenta, eh, evidentemente es una búsqueda que ya una punta tenías porque le pusiste Jardines Otto. sí. Que en un momento pensé ponerle mi nombre y después dije, pero no, si yo tengo una tradición atrás mío, yo no soy la primera que hace esto. Empecé como a mirar para atrás y digo, empecé a encontrar, además fue rarísimo porque empecé a encontrar las tarjetas, eh, los papeles donde se hacían los presupuestos, no me preguntes por qué, pero viste esas cosas que empiezan a aparecer en lo de mi madre, y empecé como a recordar y dije, no, esto es Jardines Soto, no soy yo. Y fue, Esa necesidad de buscarse, claro, esa necesidad de buscarse. Leo Ridolfi
dice, muy linda historia, la mía es muy parecida, me trae buenos recuerdos. Bueno, es un poco eso el disparador, de ver justamente, eh, habíamos hecho el inicio, digamos, con esa anécdota de la Soleirola que te llevó a tu abuelo, y enlazamos todo y también hicimos todo un recorrido, y si empiezan a mirar, cuando vean nuevamente el vivo por IGTV, van a encontrar que hay siempre un hilo conductor que nos lleva, en tu caso y en mi caso, nos lleva a nuestros ancestros, ¿no? Y los tenés ahí muy presentes buscándolos. Incluso me habías contado también que tenían dos referencias de tu abuelo, vos y tu hermana, o historias que las habían percibido No, mi parecidas, pero prima. tu prima. Yo tengo Bien, solo un hermano. bien. Sí, ayer justamente cuando le comenté lo de bueno, que capaz que hacía un vivo, empezamos como a recordar, ella bajó un montón de fotos y como que cada una tenía percepciones distintas de la misma situación. Y me decía, no, no era así. Le digo, sí, papá me contó eso, no, pero mi mamá me contó esto otro. Entonces era que al final decís, ¿cómo fue? ¿Entendés? Porque hay cosas que no, se murieron todos, o sea, no tengo a quién preguntarle. Y te quedás con esa incertidumbre de a ver quién contó realmente cómo fue, ¿viste? Pero igual, Es que igual te une. probablemente, es que probablemente los dos cuenten la verdad. Y desde ahí es de la apreciación que tuvieron, o que tuvo tu papá, que tuvo tu tía, como hijos, lo transmitieron y hay que ver qué decodificaron ustedes y así, eh, pero bueno, es la búsqueda justamente de esa identidad. Estaría bueno que lo hiciéramos todos, ¿no? Como, porque vamos al mismo lugar nuevamente. Vos desde Uruguay, yo desde Mar del Plata, Jimena desde Chile, estos chicos de Colombia, nuestros padres, abuelos, antepasados, somos una mezcla de europeos, asiáticos y nativos y arreglársela. Entonces busquémonos porque estamos todos. Sí, el asado rioplatense tenemos que hacer Eso para cuando, sí, cuando un, levanten la un, bandera. un gran asado cuando se termine desde distintos puntos de vista. Mi mamá dice Ah, distintos puntos de vista. Sí, es grandioso y es bueno poder aportarlo. Me contabas que habías revisado con tu prima fotos y que estaban mirando y encontraban, tenían distintas, te acordás de esto, te acordás de aquello, y entonces veían, claro, ella estaba como más en contacto porque como ella sigue viviendo ahí, entonces el contacto, en realidad ella tenía muchísimo más contacto con mi abuelo porque vivía al lado. Yo vivía también en Punta del Este, pero estaba en una casa, yo iba ahí en verano y trabajaba ahí en verano, entonces ella como que estuvo mucho más en contacto, como que tiene más vivencias que las que puedo contarle yo, o sea, en realidad ella como terminó contándome un montón de cosas que yo no sabía. Entonces, pero por eso te digo, fue buenísimo, porque fue como revisar un montón de cosas que si no se hubiera dado esto, nunca, capaz que nunca lo hubiéramos hablado. Y claro. ahora, y viste que con los hermanos siempre, cuando, bueno, cuando se separan las cosas, se dividen las cosas, es como que ella tenía fotos, yo tenía otras fotos, había ahí unas confusiones de lugares, pero por suerte atrás decía la fecha. Mi abuelo, por ejemplo, antes de venir a Uruguay vivió mucho tiempo en Argentina, estuvo en Patagonia, estuvo en Buenos Aires, y hay fotos con gente, ¿viste? Y claro, él ahí no tenía su familia todavía y después recién se instaló acá, porque el vivero lo abrieron alrededor de 1950. Ah, claro, O sea que claro. mi abuelo murió en el Y, 86, con 96 años, y bueno, toda esa recopilación de años tuvo. ahí se sumaron los chicos de Acero Corten, que el otro día estaban haciendo un vivo muy, muy lindo. Después te voy a llamar, los voy a conectar.
porque hacen unas cosas muy, muy, muy Y lindas. justamente yo estaba buscando el otro día Cero Corten acá en Uruguay, y así que lo voy a contactar. Estos chicos son importadores directos. Ah, Ahora no sé cómo estarán, ¿viste? Pero yo hablé con ellos, incluso, bueno, acá tengo, no las voy a mostrar ahora, pero tengo un regalo que me hicieron, es una hoja, no lo voy a mostrar porque tengo que sacar el celular. Y tengo un soporte hecho justamente arriba de esa hoja. claro, yo Una hoja. no sé si se nota que se mueve para todos lados, no tengo nada donde apoyarlo. Pero vos ya tenés camino Está bien, ahí está bien. dado. Está como Patiño. Patiño también estaba así. Cada uno como pueda estar más cómodo. Porque tu abuelo, volviendo al caso, tu abuelo había venido después de la Primera Guerra. Él peleó en la Primera Guerra, o sea que es un Sí. ex combatiente de la Primera Guerra, y después se vino bueno, a Sudamérica, y estuvo mucho tiempo solo, se ve, viajando, no sé, por eso te digo, recorrió un montón Claro. Argentina, y después terminó acá, y después recién fue cuando vino mi abuela, al tiempo. Claro, ¿no? Porque vos me decís que el vivero se instaló en la década del 50 y me habías comentado que él había estado en la Primera Guerra y se viene después de la Primera Guerra. O sea que Sí, él anduvo un tiempo antes de instalarse ahí sí, en el Uruguay. sí, sí, sí. Estuvo un Y buen. él, y él me contaba que empezó trayendo semillas desde Alemania, ¿me dijiste? No, Bélgica. Ellos trabajaban con Benari, que es una empresa enorme de semillas alemana, y Benari les mandaba todos los años los catálogos de todas las, es como que te diga Meyán, Sí, sí. bueno, mandaba todos los años los catálogos de todas las plantas anuales, porque sabían que ellos obviamente lo que más cultivaban eran anuales. Ujú. Mi abuelo ahí hacía el listado y lo mandaba a pedir a Alemania. Y cuando Benari cumplió 100 años, le mandaron los pasajes para que fueran a la fiesta que hacían. Así que imagínate el volumen de semillas que comprarían por año Claro, para que realmente los tenían, hagan un buen cliente, ¿no? Todavía los tenían bien. andan por ahí, Había más que una relación que todavía andan por ahí, yo tengo algún catálogo ahí también de los antiguos, por todos lados, porque imagínate en tantos. yo vi una foto que estaba la firma de tu abuelo No, eso era un libro. con un Mi abuelo, ah, mi abuelo hablaba muy poco español, hablaba alemán básicamente, pero o sea, entendía perfecto y se comunicaba, pero no hablaba perfecto, hablaba re atravesado. Y la mayoría de los libros están en alemán, entonces para mí encontrar ese libro que justamente le saqué la foto fue grandioso porque era de los pocos que estaban en español. Todo claro. hay una biblioteca enorme, pero no le puedo entrar porque yo alemán no sé. No se encargó tampoco de trasladar, no era, o sea, si bien él aceptó ese designio de decir, bueno, acá tengo, no puedo complicarle la historia a mis hijos. Sí, no, mi papá sí, después él, obviamente por su lado, estudió un montón de temas. Yo me acuerdo de mi abuelo, era un tipo que se pasaba leyendo. Se ve que era hiper estudioso y súper constante, pues yo me acuerdo de ir a visitarlo, ya cuando, viste, ya tenía 80 y pico, ponele, y siempre estaba leyendo. Era brutal, eran libros y libros, y al lado de la cama montañas de libros y biblioteca, y era impresionante, pero por eso tengo una lástima, porque era todo en alemán. Claro, la pena, sí, sí. Bueno, lo que sí tenían claro, evidentemente, es que nunca se termina de aprender. No, no. Aparte, encontré algunos que obviamente se entiende porque son fotos de, por ejemplo, de injertos, de cómo injertaban, porque él también injertaba. Entonces, Ah, o sea, cosas que
que ahora, viste, hay muy poca gente que lo hace, porque viste, el trabajo que da hacer un injerto que te salga, y me acuerdo que había un montón de libros de injertos, que hacían, no sé qué. ¿Cómo notás? Sí, imagino a tu abuelo, porque me pasa a mí, que noto que de 30 años hasta, un poquito menos, pero ponele, de 30 años a esta parte, las plantas pueden haber, o sea, los viveros pueden haber crecido en oferta de gramíneas Mm. y de suculentas, pero en lo que respecta a arbustos y a herbáceas, se retrajo mucho la variedad. Sí, 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 yo me acuerdo que había eh, un montón de ejemplares que yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre en este momento, que ahora viste que los buscas y no hay. O viste cerco, sobre todo para cerco, porque Punta del Este es un lugar que, bueno, Mar del Plata es peor. Crear, viste, el cerco que te pueda hacer. Yo no te critico tu región, no me critiques la mía. No, no, no estoy criticando. Mar del Plata es peor. No, no, Nada. peor te digo los cimientos. Sí, sí, Que obviamente cuando pones el, un jardín tenés que proteger primero, y hacer viste, todo lo que es cerco y después de ahí para adentro. Y en Punta del Este pasaba mucho lo mismo, entonces había un montón de plantas que se repetían, Phytosporum, todas esas plantas que, viste, que son indestructibles. Y vos vas a Punta del Este ahora y en la costa es lo que ves. Y mucho de lo que hay de los ejemplares antiguos los plantaron ellos. Entonces es como, viste, pinos también, es como, a vos te pasa, o sea, vos estás viendo, vas entrando en Punta del Este y vas viendo ejemplares que plantó tu abuelo y tu papá. sí. Igual ahora, viste, con todo el tema de la construcción y eso, ya Sí, de casas grandes en la costa quedan pocas. sí. Eh, No, está bien, bueno, acá en Mar del Plata vivimos lo mismo. De hecho, cuando vos ves la interbalnearia de Montevideo a Punta del Este, tiene, si bien es más larga, tiene mucho en común con la que tenemos nosotros acá en Mar del Plata a Santa Clara, que son menos kilómetros, pero me recuerda mucho eso. Más allá de que ustedes tienen un clima más benévolo. Pero pienso, más allá de la construcción, en vos recorriendo ese lugar y más allá de todo ese relato que empezamos contando, ¿no? Con esa relación entre tu niñez, el vivero, tu abuelo, tu papá, ese tu papá diciendo hacia otra cosa y después vos pegando toda la vuelta y finalmente, o sea, eh, tomando la posta diciendo esto es lo mío porque esto yo lo aprendí con ustedes, porque es algo que te gusta y es algo que te lleva después a volver a tejerte con la historia familiar. Imagino, no puedo imaginar lo que te pasa porque yo no tengo esa trayectoria familiar, y me pasa de ver plantas que coloqué cuando tenía 17, cuando tenía 20, cuando tenía 25, y sé lo que siento yo. No puedo imaginar lo que te puede pasar a vos viendo por ahí plantas que sabés que las plantó tu abuelo o tu papá. son como, yo siento que son como esculturas, viste, como eh, no quedan demasiados jardines que sé que fueron hechos por ellos, pero cada vez que paso es como que me emociona, te mueve, que todavía esté eso, es como, es fuerte. Este, y bueno, todo, no sé, es como que te dan ganas también bueno, capaz que yo me pasa lo mismo con mis hijos, ojalá. Sí, lo bueno es que, bueno, por eso te digo, tu papá fue un adelantado en ese aspecto, porque lo bueno es que cada uno recorra su camino y después si coincidís, tanto mejor porque lo valorás mucho más y los homenajeás mucho más, porque siempre nos vamos a equivocar, ya sea como padre, ya sea como jefe, ya sea como empleado, ya sea como hijo, siempre nos vamos a equivocar, así que está buenísimo, justamente marcar los aciertos. No, Y aparte haces esto porque te gusta, porque realmente lo elegiste, porque dijiste, eh, estudié, o sea,
soy escribano, me voy a Canadá, vuelvo a Uruguay, voy a Punta del Este, estoy en el mismo lugar donde estaba mi abuelo, haciendo lo que estoy haciendo yo. Es fantástico porque lo elegís. Sí, 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 sí. Sí, aparte, lo increíble fue como que se fue dando también, porque yo no lo busqué en ningún momento, fue, bueno, voy a hacer este curso de jardinería. Empecé el curso de jardinería con una persona que es espectacular, es Maureen Cummings, que es esa gente que te hace querer la profesión y te hace querer todo. Y me acuerdo que ella daba 2 años de curso y nos terminó dando 6. Se empezó a inventar, Yo le- a mi grupo nos empezó a inventar años que ya nos decía, chicas, ya no tengo más nada para enseñarles. Pero siempre tenía algo para enseñarnos. Entonces era ese momento de ir a esa clase era espectacular. Y después, bueno, el hecho de largarte, de empezar a hacer, de empezar a crear y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? Que me imagino que a vos también te pasó. sí, las dudas están siempre, las dudas están siempre. Eh, y por eso el crecimiento está siempre, y por eso evidentemente esto que pasó, ya llevamos meses de cuarentena, no, fue un disparador para, recién dije un acelerador de partículas, es como que ya veníamos en un cambio y estos 2 meses entramos en un acelerador donde sí, lo que veníamos haciendo, pero se hizo más rápido. Y entonces se generó esta energía y ahora lo decido yo y es por acá y es por acá, pero Sí. vos hace un ratito comentaste que te encontraste, no lo buscaste, pero por algo empezaste por ahí, o sea, una puntita, digamos, algo te llevó, no sabes qué, pero se enciende, ¿viste? Es una chispa que enciende la pólvora que estaba ahí. Era como que en el fondo tenía como seguridad cuando aprendía algo, viste, cuando tenés como seguridad, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo Sí. lo disfruto? No sabía realmente si era algo como para vivir de eso, o sea, como si lo iba a usar como un trabajo, pero me acuerdo que cada clase era un placer, era como mi momento, estaba siempre esperando el día de la clase para ir a aprender, ¿entendés? Y ahora que decís, ahí justamente, porque nos pasa eso, venimos como chipeados. ¿No notás, esto recién lo acabas de dar vos, notas que venimos chipeados de esto me tiene que servir para comer, esto me tiene que servir para crecer en lo económico? Y hoy no notas que justamente me parece que nos está pasando eso, puede ser que tenemos ganas de hacerlo porque tenemos ganas de hacerlo. Y bueno, acá se creó como una especie de red de gente que, viste que entre las 5 y las 9 estamos todos conectados. A ver, yo salgo de tu vivo, me meto en el de Cristina y estamos siempre los mismos. Y si vos abrís otro, Sí, seguimos enganchados. sí, sí, tal cual. Cris, Dani, María Julia, sí, tal cual, tal cual. Y obviamente lo hacemos porque nos gusta, porque obviamente nadie te obliga, ni no, estás recibiendo algo que te aporta, que te gusta, que lo disfrutás. O sea, no es nada obligado ni nada que estés este, como obligado a nada. Claro, pero sí, aparte, en eso sí, pero recién comentaste que no sabías si te ibas a dedicar cuando empezaste con el curso de jardinería, si te ibas a dedicar, pero uno como que siempre empieza arrancando porque, bueno, sí, esto me sirve, me va a servir como hobby. Es como eso, como esas etiquetas. Me va a servir como hobby, me va a servir como fuente laboral, me va a servir como esparcimiento. eh, y me parece que hoy por hoy, como que se mezcló todo. No vamos a hacer cosas que, aunque sea trabajo, no voy a hacer lo que no me gusta. Me parece que hay un montón de gente que está en ese lugar. Sí, Y cosas que estaban pendientes, me parece que
se van a potenciar, por lo que me dijiste vos ayer. Bueno, menos mal. Que yo tampoco me di cuenta, ¿eh? Ah, mirá. Bueno, No, ¿viste? no, Todo pasa. no, porque esto de los vivos me di cuenta que se va dando, pero lo de los vivos empezó con Chris también, que me dijo, ¿te animás? Sí, yo le dije que sí, pero no estaba, no me La animaba. cofradía, O dice sea, Daniel. la cofradía, sí, sí. Es- Vito Blas dice, excelente trabajo. ah, Hace cosas divinas. Ahí ah, estaba. Me faltaba de arriba, leo la mitad. Este, es que en parte así que sí, yo creo que esto empezó como un hobby todo esto, ¿no? Empezó como un hobby. Este, yo igual lo sigo sintiendo como un hobby. A mí me encanta lo que hago. No, si pudiera vivir exclusivamente de esto, feliz. Claro, no, no. Yo siempre digo que me siento que estoy jugando cuando estoy trabajando. No, no, no lo siento. Cuando yo iba a la sí. oficina era la típica, viste, el horario, entrar a la oficina, la responsabilidad, todo ese ambiente. No me quejo, lo pasé bomba, pero era otra cosa, obviamente. Y ahora el hecho de estar, ir a ver un jardín, estar afuera, estar con gente que te explica lo que le gusta, lo que no le gusta, vos explicarle cosas de diseño que de repente el otro no la sabe, entonces cuando vos le explicás las ve y te dicen, ah, qué bueno. No sé, como que todo eso te enriquece también, es como, me divierto. Sí, entiendo esa diversión porque me he pasado, me he salteado almuerzos, he hecho saltear almuerzo, me lo han hecho notar. Se pasan las horas, sí, sí, uno está Sí, metido tanto en lo suyo que pasa eso. sí, totalmente. Que no te das cuenta, tal cual, que decís, uy, pasaron 2 horas hablando con alguien que quiere hacer algo y ni te enteraste. Y Pasión y vocación, dice el arquitecto Viudés. Esa es la pasión y la vocación. sí, es lindo cuando lo encontrás. Sí, Mónica dice, muy linda tu historia. Sí, sí, muchas veces cuando muriendo tu historia y a raíz de eso, recuerdo que en algún momento yo pensé qué bueno hubiera sido poder heredar el oficio, porque también tuve mis dudas. Imagínate, yo entré a los 17 a trabajar en un vivero y probé con otras cosas. Y decía, por ahí cuando estaba en duda, si hubiera sido bueno poder heredar un oficio, ¿no? Y sin embargo, mirá tu historia, después terminás adoptando y eligiendo realmente. Y en el caso tuyo tenías un oficio heredado, te fuiste para el otro lado y volviste Sí, hacia esa herencia. no te a todo, o sea, si hubiera decidido eso realmente, era como un pasaje. No, no, un montón de cosas se hubiera, o sea, cero esfuerzo, digamos. Me hubiera ido a estudiar eso y hubiera vuelto a un negocio que ya estaba funcionando, que ya era conocido, y nunca lo tuve en cuenta hasta no hace tanto. Por eso Ahí creo que la hemos... importancia, me parece que el título que le voy a poner a esto son encuentros y el subtítulo es Ayúdame a mirar o enseñame a mirar o algo así. Porque ocurre eso, lo que está a la vista de todos, muchas veces no lo vemos. Es la condición natural, muchas veces no lo vemos. Es tan obvio que no lo ves. No, claro, sí, puede ser eso, puede ser claro, lo ven los demás, pero no tenés que irte a Canadá para que cuando vuelvas te vuelvas a sorprender y lo puedas valorar. Tal vez si te hubieras quedado con ese vivero, trabajando con tu padre, con tu abuelo, hubieras estado, "Oh, yo quería irme a Canadá". Claro, totalmente. Por eso te digo que cada etapa que viví la agradezco porque cada etapa tuvo cosas buenísimas. O sea, no es que digo, ay, todo el tiempo que perdí, mirá todo lo que podía haber hecho en todo. No, como que cada cosa Mirá, está se cayendo nos, en un momento. se nos pasó una hora, nos quedan 20 segundos, así que Uy, despedite. bueno.
Bueno, Alfredo, mil gracias, fue un placer. Igual nos vamos a seguir viendo porque yo voy a seguir enganchada a todos los vivos, ojalá que esto no se corte. Este, así que nada, mil gracias por haberme invitado